Sesiones de Adicto, el podcast, episodio. El concepto que entendemos sobre rehabilitación es el adecuado o hemos vivido engañados. ¿Qué significa realmente rehabilitarse y qué es lo que nos están vendiendo muchas veces? Bienvenidos otra vez a Confesiones de un Adicto, al porno, al podcast. Sé que dejé el proyecto varado un tiempo debido a cuestiones familiares y oftalmológicas, por lo que tuve que pausar durante algunos meses este proyecto. He regresado finales de enero, vísperas de 2022 y bueno, quiero hablarlo sobre esta reflexión que he venido haciendo desde hace algún tiempo. Pero ¿qué realmente es la rehabilitación? ¿Qué definición hay en los diccionarios? Bueno, en el diccionario de la Real Academia Española menciona que rehabilitar es habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. Está regresando del punto B al punto A. Yo creo que podríamos, sí, es un concepto válido el rehabilitar a alguien de esa manera, pero cuando se trata de las personas siento que es un poco más abstracto, porque en el punto A probablemente no era adicto. Eso estamos seguros. Yo creo que todos los borrachos, drogadictos, lo que sea, antes de llegar al punto A, obviamente no tenían como los signos y síntomas característicos de alguien que está sufriendo una adicción. Pero el problema es que ya estaban los rasgos y los indicios presentes, solo que tardaría un tiempo, algún factor estresante que los llegase a expresar o los llegase como a expandir. Y esto llega a la superficie, ¿no? Que es la manera en la que convivimos con los demás, con la sociedad, de qué manera nos insertamos a la sociedad y cómo somos útiles y benéficos. En el caso de, obviamente, un adicto, prácticamente no podrá insertarse adecuadamente a la sociedad y la sociedad se dará cuenta de que la persona está mal antes de que el adicto se dé cuenta de su enfermedad. Como mencionaba sobre esto de restituir a alguien o algo a su antiguo estado, me parece erróneo porque una adicción no nace de la noche a la mañana. No es que del punto A al punto B nazca algo malo. Muchas veces desde que somos infantes, niños, ya estamos expresando la manera en que nos vamos a comportar cuando seamos adultos, con una personalidad completamente desarrollada, no solamente con las adicciones, sino prácticamente toda nuestra personalidad. Si somos unas personas introvertidas, extrovertidas, con rasgos psicópatas, sociópatas, todos los trastornos de las personalidades que hay, los eneatipos, que es una manera de estudiar de manera intrínseca la personalidad de alguien. Eneatipos, el eneagrama, están igual estas 16 personalidades que todo el mundo chinga mucho la madre en internet, que yo soy INTP, yo soy ENTP, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de clasificar a la gente, claramente, pero las cosas son más abstractas y muchos de estos rasgos de la personalidad no se adquieren cuando uno es adulto. Realmente eso es una mentira. La manera en que nos vamos a comportar en un futuro cuando seamos adultos, ¿no? Ya está prácticamente destinado desde que somos unos niños. ¿Y qué factores contribuyen a eso? Los factores ambientales, ¿como cuáles? Podrían preguntarse ustedes. Bueno, obviamente que un niño
que vive en un suburbio clase mediero o clase media alta en Estados Unidos no crecerá con tantos rasgos o con ciertas características de personalidad que un niño que crece en una favela en Brasil, donde la violencia impera, hay mucha pobreza, mucha corrupción, etcétera, etcétera. Obviamente son contrastes bastante marcados y claramente van a desarrollarse personalidades distintas, quizá una más sana y una más enferma, una más patológica, por decirlo así. Entonces, si una persona convive demasiado con la violencia, va a adoptar o va a pensar que la violencia es normal, o sea, se normalizará la violencia y se verá como algo rutinario. Entonces la gente se va haciendo cada vez más insensible a la violencia. Podemos verlo con cuántos jóvenes mexicanos en la región del norte del país no entra al narcotráfico, como el caso del niño sicario, que fue bastante famoso por ahí del 2011. No recuerdo bien el nombre del chavo, pero que ya a sus 11 de 13 años ya había asesinado de una manera brutal a decenas de personas de línea tipo 5, que es esta persona introvertida, investigadora, etcétera, etcétera, que vive en su cabeza. Si de niño sus padres, su madre o su padre invaden constantemente su privacidad hasta el punto en que las cosas más profundas para él sean expuestas hacia todos, eso generará que el menor claramente no quiera compartir nunca más con nadie algo. Y eso es válido porque a los menores no se les debe irrumpir esa privacidad. Todos necesitamos una privacidad. Tenemos pensamientos muy, muy personales y profundos que no se deben de compartir muchas veces con nadie. Entonces, cuando te exponen de alguna manera y siendo un niño, lo único que vas a hacer es tratar de esconder mejor las cosas para que no vuelvan a exponerte una vez más. Entonces, ¿cómo se desarrollará el niño? No se va a desarrollar extrovertido, contándole a todos cómo se siente, etcétera, etcétera. Siempre va a ser hacia adentro, inmerso en sus pensamientos, en sus ideas, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, no llamémosle patológico, porque una persona introvertida o extrovertida, pues, son dos caras de la misma moneda. Entonces, la influencia que tengan del exterior, de sus primos, de sus tíos, de sus amigos, de la escuela, también será fundamental en los conocimientos o ideas que vaya a desarrollar el niño. Entonces, si estamos rodeados de gente que ve pornografía o consume algún tipo de sustancia lícita o ilícita, lo más seguro es que el niño, cuando se vuelva adolescente o puberto, quiera hacer lo mismo, como este instinto primitivo de querer imitar, ¿no? Que lo traemos todos los mamíferos. Esa es la primera manera de aprender, bajo la imitación. Entonces, si solo estamos imitando cosas malas, porque las cosas malas o lo único que hay a nuestro alrededor son cosas malas, ¿cómo nos vamos a convertir en algo malo? Aunque parezca redundante, pero es una lógica bastante sencilla. ¿Qué pasa con un adicto a la pornografía? Un adicto a la pornografía no se hace de la noche a la mañana y muchas veces ya traen algunas raíces bastante patológicas. Tienen ideas concebidas bastante extremas, bastante crudas, y que no se desarrollaron de un día para otro cuando eran adultos o cuando eran adolescentes. La exposición, quizá podríamos llamarle pasiva o espontánea, de la pornografía en un menor, desarrollará un cierto temor al principio. El corazón empezará a latir, preguntándose por qué algo tan grotesco es la manera en que llegamos al mundo, ¿no? Es sumamente grotesco y caótico ver una escena pornográfica siendo un niño. No lo entiendes, es hipnotizante y grotesco. El hecho de tener una computadora o una pantalla con acceso a internet
de alta velocidad a tu disposición. Y ese siento que será uno de los grandes problemas de 2030, 2040, con todas estas nuevas generaciones que están creciendo con una pantalla ya como una guía o un tutor. Entonces, obviamente que todas estas generaciones nuevas que no tienen mucho menos cuidado de los padres, mucho menos atención, van a tener demasiados problemas con adicción a la pornografía. Y claramente no será pornografía entre comillas normal, sino cada vez será más patológica, etcétera, etcétera. Niños adelantados a su tiempo tendrán una inteligencia más desarrollada o una curiosidad más vivaz, más nítida, que los llevará a pensar en la sexualidad desde muy niños. Entonces, obviamente un niño con capacidades notables, si no tiene el debido cuidado por parte de los padres, y los padres no saben, digamos, observar que su hijo quizá es diferente, no lo cuidan y lo exponen a cualquier cosa que pueda desarrollar una conducta destructiva o negativa cuando sea grande, pues eso es un gran problema, la verdad. Son niños muchas veces bastante inteligentes, ¿sí?, que están a la deriva, adquieren ciertos conocimientos filosóficos que de alguna manera serán destructivos para ellos por un determinado tiempo. Entonces, realmente hay niños de todo. Las maneras de tener estos indicios son por muchos factores: ambientales, familiares, religiosos, educativos o simplemente biológicos. Un niño que sea demasiado sexual desde que es muy niño, ¿cómo podrías decirle que está mal su sexualidad? Si tú le dices que está mal, lo único que va a hacer es rebelarse como cualquier persona. Entonces, si no existe la educación adecuada por parte de los padres, pero si en ningún lugar enseñan esa educación sexual para los niños, enseñada por los padres, es comprensible los problemas sexuales que existen en el mundo moderno. Entonces, es un problema grande de la rehabilitación, porque mucha gente se va a beneficiar de esto vendiéndote no, tienes que pensar más positivo, de seguro se te va a quitar. Y eso es una gran mentira. No estoy diciendo que la fe o la esperanza no sirva de nada, pero debemos de ser realistas. Esto es una adicción abstracta. Esto es una adicción que se va generando desde que uno es niño, al menos en mi caso. Yo no puedo decir, no, todo estará bien mañana, quizá mañana dejaré de pensar en esto, ya mañana no volveré a caer. Son cuestiones de poder ver hacia adentro y de poder ir atando esos cabos. Quizá no vas a resolver nada atando esos cabos, pero sí vas a entender y vas a perdonarte por ser como eres. Vas a comprenderte porque eres un humano, y todos los humanos que llegan a esta tierra, que es un laberinto arcaico, llegan con una venda en los ojos. Algunos durante el camino se la van quitando. Por eso el laberinto arcaico está lleno de obstáculos y siempre estaremos en constante caída hasta que lleguemos al final. ¿Y cuál es ese final? Pues la muerte. Y quizá en esa muerte exista una verdad absoluta, pero solo la vamos a conocer el día en que estemos muriendo. Pero bueno, hay mucha gente que llega a beneficiarse de todos estos conceptos de rehabilitación. ¿Cuáles son estos? Como la reconversión, hasta de los homosexuales, ¿no? O en la misma iglesia, que te den agua bendita o te lleven a unas pláticas, o hasta el coaching, que solamente te desmadra psicológicamente. Y igual habrá psicólogos o hipnotistas que te venden a este concepto de rehabilitación, que regreses a ese punto A, ese antiguo pasado del ser, ¿no? Entonces, si tú tienes los indicios, si tú por dentro estás enfermo, la raíz está enferma, por más que cortes la superficie, la corteza, volverá a enfermarse, porque lo que está jodido, lo que está infestado, lo que tú quieras, es hacia adentro. Es una gran matriz, es una gran raíz la que está podrida ya. Pero si tú solamente, superficialmente,
estás tratando de mejorar o te están vendiendo la idea de mejorar, tarde o temprano vas a caer. Y ese es el problema de prácticamente todos los AA, de todos los drogadictos anónimos, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de videos en YouTube, muchos de ellos tienen hasta millones de visitas, sobre estas pláticas magnánimas que dan estos exponentes de la recuperación alcohólica y de drogadicciones, ¿no? De muchas drogas. ¿Y qué es lo primero que observamos en estas personas? Que siempre sustituyen su adicción por otra cosa. ¿Qué es lo que tienen muchas veces en la mano? Un cigarro. Y no dejan de fumar en toda la plática. Muchas veces son pláticas de 2 hasta 4 horas. Nunca dejan de fumar, nunca dejan de tomar café y nunca dejan de tomar Coca-Cola. Cambiaste una adicción por otra. ¿Por qué? Porque los inicios los tienes y la manera en la que hablan también. Su conocimiento muchas veces es un conocimiento errado, es un conocimiento ególatra. Observen cualquiera de estos exponentes muy famosos de millones de visitas y realmente no están aprendiendo nada. Y hay algunos que sí hay algunos que son sinceros. Hay una mujer, no recuerdo su nombre, pero dice algo bastante sincero, y es eso de que piensas que dejar el alcohol, en ese caso por ser de Alcohólicos Anónimos, cambiará su vida, que su familia será mejor, que encontrará un mejor trabajo, que sus problemas se van a acabar. Eso es una mentira, que nada cambió. Solo quitaste la corteza. ¿Y cuál es esa corteza? Tomar alcohol, masturbarse viendo pornografía. Esto es solamente la parte superficial. Pero ¿qué es lo que realmente está causando que yo esté ejecutando esos actos ilícitos o negativos hacia mi vida? Ese es el gran problema. Pensar que dejar la adicción te hará una mejor persona, pensar que llegar a los 100 días te hará una mejor persona, pensar que dejar el tabaco te hará una mejor persona, y todos tus problemas como por arte de magia van a cambiar. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene este movimiento del NoFap. Mucha gente se está beneficiando de estos pseudo gurús que no son más que eso, son falsos gurús que tienen tanta gente comentándoles en sus videos, tantos jóvenes en los grupos de Facebook de NoFap, pensando que hasta el hecho de tener sexo con su novia ya perderán todos los beneficios. ¿Cuáles pinches beneficios? Es un gran placebo. NoFap es un placebo. Lo que se tiene que hacer es ver qué chingada madre te está causando que tú expreses la enfermedad mediante un determinado acto. ¿Cuál es el acto? Tomar alcohol, fumar, tener sexo de manera irresponsable, o su alter ego, el consumo exacerbado de pornografía por internet de la mano de la masturbación. ¿Qué es lo que te está llevando a llegar a esto? ¿Cuál es el factor determinante de que tú actúes de esta manera? Eso es lo que uno tiene que buscar. Esa es la verdadera rehabilitación, no la del punto A donde no se había expresado con signos y síntomas la enfermedad, en este caso la adicción, sino los indicios, los rasgos que te llevaron a expresar todo esto durante muchos años, y que se radica ¿hasta dónde? Hasta la infancia. Hasta la infancia. Esa es para mí la rehabilitación. Y si no llegamos a eso, si no se cambia ese concepto erróneo que tenemos, la gente no va a cambiar. La gente va a pensar que cambió, pero cuando tenga otro factor estresante y sea un gran pedo en su vida, no tener ninguna herramienta y volver a caer. Porque eso también me ha pasado a mí. Muchas veces los problemas no los entendemos porque pasan a ser parte del subconsciente. Es un mecanismo de defensa que pienso que durante esos factores de estrés, durante esos problemas que uno tiene de niño, trata de evadirlo. Y como lo evade, haciendo que no existe. Ese gran mecanismo de defensa subconsciente, de esconder las cosas. Pero si buscas, lo más seguro es que lo encuentres. Y no te vas a encontrar algo bonito. Entonces es complejo este tema, de verdad. Y no sigan esos putos gurús de mierda. Realmente nadie tiene la verdad absoluta. En esta mamada del NoFap, realmente todos los efectos son unos placebos. Estos efectos que supuestamente todos tienen, estos beneficios, si no cambias tu vida verdaderamente y solo dejas
la superficie completamente lisa, no obtendrás nada. Esto es más complejo y es más profundo. Hasta que el podcast del día de hoy es un tema bastante interesante y espero que genere una reflexión como lo ha generado en mí. Les mando un saludo y feliz año. Se me olvide, no considero per se que estos test de personalidades sean malos, como el enneagrama o el test de las 16 personalidades, MTPI. El problema muchas veces es que la gente en internet normaliza las conductas negativas pensando que son de rockstar, son de inteligentes, como esta mamada INTP de los lógicos, que entre comillas es la personalidad más inteligente, pero qué raro que a pesar de que solamente 1% o menos de la población sea INTP, no dejas de ver en internet tantos INTP, quién sabe de dónde salen. Probablemente no sea 1%, sino el 50% de los mamadores de internet. Ese es el problema. Se normalizan las cosas que no se deben de normalizar. La ventaja o la utilidad que tienen estas herramientas es para poder observar los comportamientos negativos que tiene la gente mediante una clasificación psicológica y social. Entonces, no hay que normalizar ni glorificar todos estos conceptos negativos, pero que los hacemos saber como muy positivos, de que esto lo hace la gente inteligente, ser un hijo de la chingada, como el Dr. House. Solamente así los doctores más inteligentes lo deben de ser, ¿no? Yo soy INTP, soy lógico, por lo tanto no tengo que demostrar nunca nada, no tengo que salir de mi cuarto, soy introvertido. Son cuestiones bastante pendejas. No caigan en eso, ocupen las herramientas para poder mejorar todo lo malo. Aprendan a conocerse y de esa manera quizá no puedan arreglar nada, pero sí serán honestos consigo mismos. Así que, por favor, chingao, no se mientan ni normalicen conductas que no deben de normalizar. Hasta luego.